Amor, ha sido un largo día en la oficina. Sus ojos se entrecerraron, un destello de duda cruzó su rostro. ¿Estás seguro de que eso es todo?, preguntó inclinándose hacia adelante. Sabes que puedes decirme cualquier cosa. Conozco a Richard y te amo por eso. Ella respondió, pero su palabra sonó hueca incluso para sus propios oídos. Sus pensamientos eran una maraña de secretos y mentiras, atormentada por los fascinantes ojos azules de Michael, su nuevo compañero de trabajo. Justo esa tarde ella y Michael se habían encontrado solos en la oficina trabajando hasta tarde en un proyecto. La química entre ellos había sido innegable y habían compartido un beso robado que había encendido un fuego en el alma de Serena. Yo también te amo, dijo Serena Richards, irrumpiendo en sus pensamientos. He estado pensando en tomarme unas pequeñas vacaciones, solo nosotros dos. ¿Qué crees? Que la mente de Serena era un torbellino de emociones. La idea salirse con la suya con Richard era atractivo, pero el rostro de Michael seguía apareciendo en su mente. Su sonrisa, en la forma en que la miraba, eso suena maravilloso. Richard, finalmente dijo, dejando a un lado sus sentimientos por Michael. ¿A dónde deberíamos ir? Siempre quisiste ir allí. Cuando Richard sugirió una sonrisa esperanzada en sus labios, París suena perfecto, ella estuvo de acuerdo, pero la palabra perfecto pareció atascarse en su garganta a medida que avanzaba la noche. La había hecho sentir viva de nuevo. Todo era demasiado fresco y demasiado real. Más tarde, en la silenciosa oscuridad de su dormitorio, los pacíficos ronquidos de Richard contrastaban marcadamente con la agitación interior de Serena. Ella yacía despierta, dividida entre su amor por su marido y el excitante ayer de algo nuevo y prohibido. Su teléfono vibró y rápidamente lo agarró. Su corazón latía con fuerza. Era un mensaje de Michael. No puedo dejar de pensar en ti, decía. Sus dedos se cernían sobre el teclado, temblando con una mezcla de miedo y emoción. Sabía que debía ignorarlo, pero en la atracción era demasiado fuerte para mí. Y ella no respondió mientras miraba las palabras en la pantalla. Sabía que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Su corazón era un campo de batalla dividido entre el deber y el deseo, y sabía que no importaba el camino. Ella eligió que el desmoronamiento había comenzado. El capítulo 2. El juego peligroso. París, la ciudad del amor. Serena estaba parada en el balcón de su suite de hotel, el paisaje urbano iluminado bajo la luna llena. La ironía no se le escapaba a ella. Había venido aquí con Richard para reavivar su relación, pero sus pensamientos se dirigieron persistentemente a Michael. Richard, notando su pensatividad, envolvió sus brazos alrededor de su hermosa. ¿No es así?, murmuró acariciando su cuello. Es impresionante. Ella estuvo de acuerdo, pero sus palabras fueron sobre más que la ciudad. Te conocí, Richard susurró, y el corazón de Serena se retorció por la culpa. Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillaban. Un mensaje de Michael. Extrañándote. Se leía. Una sacudida de emoción mezclada con pavor la recorrió. Rápidamente silenció su teléfono, pero no antes de que Richard se diera cuenta de quién era. Le preguntó a su Browford. Solo trabajo. Ella mintió. Su corazón latía con fuerza. Él pareció aceptar su respuesta, pero Serena no pudo. Serena sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno que amenazaba con destrozar todo lo que ella amaba. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante íntimo cerca de la escena, Richard de repente se puso serio. Serena, comenzó, su voz llena de emoción. He estado pensando mucho en nosotros, sobre nuestro futuro. Nos quiero para formar una familia. El corazón de Serena se detuvo. Las palabras eran lo que siempre había querido escuchar, pero ahora se sentían como un peso que la arrastraba hacia una realidad de la que ya no estaba segura. Richardy tartamudeó, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Qué pasa?, preguntó alcanzando su mano. ¿No quieres esto? Sí quiero, ella susurró con la voz quebrada, pero necesito tiempo para pensar. Por supuesto, dijo, apretando su mano. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero el tiempo era algo que Serena sabía que no tenía. La red de secretos y mentiras se acercaba a ella y se sentía atrapada, incapaz de escapar. Al día siguiente visitaron la Torre Eiffel mientras ascendían. Los pensamientos de Serena giraban en espiral y se encontró reflexionando sobre sus elecciones, sobre el camino que había elegido y que la había llevado a esto. La tentación era abrumadora, el peligro embriagador, pero había mucho en juego. No puedo, ella escribió con los dedos temblorosos. ¿Por qué no vino la respuesta inmediata de Michael? Porque amo a mi esposo, ella escribió, lágrimas nublando su visión. Tú también me amas, Michael insistió. No puedo hacer esto, ella respondió, y con un corazón embriagador bloqueó su número.
Serena, ven, mira, Richard llamó y ella se giró hacia él, su cara pálida. ¿Qué pasa? Él le preguntó, sus ojos buscándolos. De ella nada, ella. Dijo forzando una sonrisa solo un poco mareada. Volvamos a bajar entonces. Dicha preocupación se grabó en su rostro mientras descendían. Su romance con Michael podría haber terminado, pero las consecuencias aún estaban por llegar. El suspenso era insoportable como una bomba de tiempo y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Capítulo 3. Redes enredadas. El resto del viaje estuvo lleno de asuntos tácitos, preguntas y miedos ocultos. Serena sintió la presión creciendo dentro de ella, la culpa, sabiendo en su alma que cada mirada amorosa de Richard era un recordatorio de la traición y cada hermoso momento que compartieron en París estaba contaminado por su secreto. El tormento, la familiaridad de su hogar parecía burlarse y los recuerdos de Michael lingar como un fantasma. Una noche, mientras se estaban adaptando a su rutina, el teléfono de Richard sonó, sacudiendo el corazón de Serena. Es una llamada del trabajo, dijo moviéndose a la otra habitación. Ella trató de empujar hacia abajo el miedo, pero era una batalla perdida. Su mente seguía regresando a los que pasaría si. ¿Qué pasaría si Michael intentara contactar a Richard y si se descubriera su secreto? Decidió ocuparse cocinando, tratando de ahogar sus pensamientos en el ruido de ollas y sartenes, pero fue inútil. El suspenso crecía, una tormenta en el horizonte, y ella supo que era solo cuestión de tiempo. De repente la voz de Richard la sacó de Redford. Serena, nunca adivinarás quién acaba de ser contratado en mi firma. ¿Quién? Le preguntó con voz temblorosa. Michael Carter, dijo, emoción en su voz. ¿Lo recuerdas? De tu oficina, lo conocimos en la fiesta de Navidad del año pasado. Él va a estar trabajando en un proyecto conmigo. El mundo de Serena se detuvo. La habitación giró y ella se agarró a la encimera en busca de apoyo. Serena, Richard llamó, preocupación en su voz. ¿Estás bien? Solo necesito sentarme, tartamudeó hundiéndose en una silla. ¿Qué pasa? Richard preguntó, arrodillándose a su lado. Hay algo que no me estás diciendo. No, dijo demasiado rápido. Todo está bien, no te creo, dijo su voz suave pero firme. Te conozco, Serena, algo anda mal. Yo, comenzó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La verdad fue un más audaz, imposible de levantar, y la mentira era un pozo oscuro que amenazaba con tragársela entera. Solo necesito un poco de descanso, dijo finalmente, evitando sus ojos. Está bien, dijo todavía no convencido, pero sé que puedes decirme cualquier cosa en cualquier momento. Sé que, susurró Tear Singer. Los días de los ojos se convirtieron en semanas y la tensión continuó hasta el monte. Michael ahora era una presencia constante en sus vidas y Serena se encontró atrapada en su propia red, haciendo que no pudiera escapar de la culpa, y cada interacción con Michael era un recordatorio de su traición. Finalmente llegó a su punto de ruptura. Richard dijo con la voz temblorosa, necesito decirte algo. ¿Qué es lo que? Preguntó con el rostro lleno de preocupación. Se trata de Michael. Ella comenzó a llorar, corriendo por su rostro. Cometí un error. ¿Qué tipo de error? Richard preguntó con voz tensa. Yo, nosotros, ella tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. Tú, lo que Richard exigió, su rostro pálido. Tuvimos una aventura, ella susurró, su voz rompiendo la habitación. Se quedó en silencio y Serena sintió el peso del mundo cayendo sobre ella. El rostro de Richard era una máscara de incredulidad, sus ojos anchos y sin comprender lo que finalmente dijo. Su voz jaló. Lo siento mucho, ella sollozó. Fue un error, ya se acabó, pero no pude ocultártelo. La cara de Richard se arrugó y se hundió en una silla, su cuerpo atormentado por los blandos. El corazón de Serena se rompió mientras lo lavaba, sabiendo que ella había causado este dolor. El desmoronamiento había comenzado y los secretos y mentiras ya no estaban ocultos. La tormenta había llegado y Serena sabía que todo estaba a punto de cambiar. Capítulo 4. Confianza destrozada. Las consecuencias de la confesión de Serena fueron una tormenta de emociones para las que ni Se ni Richard estaban preparados. La confianza, que había sido la base de su relación, se hizo añicos y las piezas parecían imposibles de volver a unir. Richard entró en la habitación de invitados y la distancia entre ellos creció tanto física como emocionalmente. Dijiste que todo había terminado, Richard dijo una noche. Su voz se llenó de ira y traición, pero él todavía está en nuestras vidas, trabajando conmigo todos los días. ¿Cómo puedo creer todo lo que dices? Sé que he roto tu confianza, Richard. Serena dijo, lágrimas en sus ojos, pero haré lo que sea necesario para recuperarlo. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?
Richard preguntó con la voz entrecortada, ¿cómo podemos volver a ser como eran las cosas? Donde no lo sé. Serena admitió que le dolía el corazón, pero estoy dispuesta a intentarlo si eres tú la incertidumbre. Flotaba en el aire una presencia tangible que ninguno de los dos podía ignorar. Finalmente Richard habló con su voz llena de dolor. Necesito tiempo, Serena, necesito espacio para resolver las cosas. Lo entiendo, susurró sabiendo que era la única respuesta que podía dar. La necesidad de espacio de Richard se convirtió en la decisión de separarse por un tiempo. Se mudó a un departamento y Serena se quedó para lidiar con el vacío de su hogar y las consecuencias de sus elecciones. Se encontró reflexionando sobre todo lo que la había llevado a este punto: el encanto de Michael, la emoción de lo prohibido y un peso aplastante de culpa y arrepentimiento. Sabía que había sido egoísta, que había antepuesto sus propios deseos, su compromiso con Richard, pero también sabía que quería hacer las paces para reconstruir su relación y encontrar un camino de regreso el uno al otro, pero el camino estuvo lleno de obstáculos. Michael, a pesar de sus intentos de romper los lazos, continuó enviando sus mensajes llenos de anhelo y promesas de un futuro juntos. Todavía te amo, Serena. Escribió: sé que tú también me amas, podemos hacer que esto funcione. Pero Serena estaba decidida, sabía que su futuro estaba con Richard y estaba decidida a hacer las cosas bien. He tomado mi decisión. Michael, ella respondió: por favor, respétalo y sigue adelante. Pero Michael fue persistente y sus mensajes se volvieron más desesperados y más frecuentes. Serena, por favor, él suplicó, que no nos deseches, podemos ser felices juntos. Solo, pero Michael no se dejó disuadir tan fácilmente. Su desesperación se convirtió en obsesión y comenzó a aparecer en su lugar de trabajo, en su cafetería favorita, siempre observando, siempre esperando. El miedo de Serena creció y supo que tenía que tomar medidas. Estoy recibiendo una orden de restricción, le dijo a Richard una noche con la voz temblorosa. ¿Lo que? Richard le preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Ha llegado a eso? Tengo miedo. Entonces ella dijo, lágrimas en sus ojos: él no me dejará en paz y tengo miedo. Te apoyaré, Serena. Richard dijo, su voz llena de determinación. Haga lo que sea necesario para mantenerte a salvo. El proceso fue largo y doloroso, pero finalmente se concedió la orden de restricción. Y la sombra de Michael todavía se alzaba grande. Sin querer intentar dar consejería, Richard dijo un día, su voz se llenó de esperanza e incertidumbre: si estás dispuesto a hacerlo, yo soy. Serena dijo, su corazón se llenó de gratitud. Quiero que esto funcione. El camino hacia la curación fue largo y lleno de desafíos, pero Serena y Richard estaban comprometidos el uno con el otro y con reconstruir su relación. Pero los secretos y las mentiras todavía estaban acechando en el fondo y Serena sabía que el desmoronamiento aún no estaba completo. La tormenta había pasado, pero el daño ya estaba hecho y el viaje de regreso el uno al otro estuvo plagado de obstáculos. El suspenso continuó aumentando y Serena sabía que la historia estaba lejos de terminar. El capítulo 5. Sombras del pasado. Las sesiones de asesoramiento fueron un salvavidas para Serena y Richard, una forma de navegar por las traicioneras aguas de traición y perdón. La doctora Emily Clark, su terapeuta, los guió a través del proceso, ayudándolos a comprender los problemas subyacentes y trabajando con ellos para reconstruir la confianza. Ambos deben ser honestos el uno con el otro. La doctora Clark dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Siente sin atacar y Serena, necesitas escucharlo y entender su dolor. Richard asintió con los ojos llenos de determinación. Quiero volver a confiar en ti, Serena, pero necesito saber por qué pasó esto. Me sentí solo, Serena dijo con voz temblorosa. Me sentí abandonado y Michael me hizo sentir querido, pero fue un error. Veo que ahora nunca me dijiste que te sentías así. Richard dijo con la voz llena de dolor. Sé que Serena admitió, lágrimas en sus ojos. Debí haberlo hecho, pero tenía miedo de perderte. Casi lo hizo. Richard se le quebró la voz. Sé que Serena susurró y haré lo que sea necesario para solucionarlo. Las sesiones fueron dolorosas pero curativas y, de manera lenta pero segura, Serena y Richard comenzaron a reconstruir su relación. Comenzaron a comunicarse más abiertamente para entenderse las necesidades del otro y encontrar el camino de regreso el uno al otro. Pero las sombras del pasado todavía estaban ahí acechando en el fondo y la obsesión de Michael continuó, arrojando una nube oscura sobre sus vidas a pesar de la orden de restricción.
Ella lo vio entre la multitud en los rostros de extraños en las sombras de la noche. Richard dijo una noche, su voz se llenó de miedo. Creo que todavía me sigue lo que Richard preguntó. Su rostro estaba pálido, pero la orden de restricción lo se serena. Dijo, lágrimas en ella ojos, pero lo siento, lo veo, todavía está ahí. Iremos a la policía. Richard dijo con voz llena de determinación. Nos aseguraremos de que hagan cumplir la orden que hicieron, pero la policía no pudo encontrar ninguna evidencia de acoso. Michael tuvo cuidado, siempre permaneciendo fuera de la vista, siempre escondiéndose en las sombras. El miedo creció y Serena se encontró mirando por encima del hombro, siempre nerviosa, siempre esperando el momento en que Michael se revelaría. Serena, necesitas mantener la calma, doctor. Clark dijo que sus ojos se llenaron de compasión, pero tú son fuertes y puedes hacer esto. Las semanas se convirtieron en meses y poco a poco Serena y Richard comenzaron a reconstruir sus vidas, se mudaron a un nuevo hogar, un nuevo comienzo, una manera de dejar atrás el pasado, pero el pasado no se olvidó tan fácilmente y en las sombras continuaron persistiendo. Te amo, Serena. Richard dijo una noche, su voz llena de emoción. Creo en nosotros, podemos hacer esto. Yo también te amo, Serena, dijo. Su corazón se llenó de gratitud. Podemos hacer esto, lo haremos, pero las palabras eran una promesa hueca, esperanza frágil, y Serena sabía que la tormenta aún no había terminado. Una noche, mientras conducía a casa desde el trabajo, lo vio Michael parado al costado del camino. Sus ojos se llenaron de anhelo y desesperación. Serena, susurró su voz llevando el viento, te amo tú. Ella frenó de golpe, su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo era abrumador, un maremoto que amenazaba con ahogarla. Richard, gaseó, alcanzó su teléfono. Él está aquí, me encontró. Lo que Richard preguntó, su voz llena de miedo. ¿Dónde estás? En Maple Street, dijo con voz temblorosa. Él está aquí, por favor ven rápido, estoy en camino. Richard dijo, su voz llena de determinación. Quédate en la línea, estaré allí pronto. Los minutos pasaban por cada uno en la eternidad mientras Serena esperaba con los ojos fijos en Michael. Sus ojos se fijaron en ella. Te amo, Serena, susurró de nuevo, por favor, vuelve a mí. No, ella dijo, su voz firme. Se acabó, Michael, déjame en paz. Pero Michael no se detuvo tan fácilmente y las sombras del pasado no se olvidaron tan fácilmente. El capítulo 6, un juego peligroso. El enfrentamiento en Maple Street marcó un punto de inflexión. El miedo que había estado acechando en las sombras salió a la luz y Serena supo que ya no podía ignorar en la realidad de la obsesión de Michael. Richard llegó, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa. Estoy bien, Serena dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Se fue, pero estaba aquí, me encontró. Iremos a la policía. Richard dijo que su voz llena de determinación les hará entender que les haremos actuar, pero la policía nuevamente no pudo encontrar evidencia de acoso y la orden de restricción parecía una protección vacía contra la persecución implacable de Michael. Ella tuvo que actuar. Voy a contratar a un investigador privado, dijo, su voz llena de resolución. Necesito saber qué está haciendo, necesito saber cómo protegerme. Richard me apoyó y juntos encontraron un investigador de buena reputación, un ex policía oficial con años de experiencia en casos de acecho. Su caso es serio, dijo, su voz llena de preocupación, pero puedo ayudarlo. Averiguaré qué está haciendo y lo detendremos. La investigación fue larga y tediosa, llena de vigilancia y verificación de antecedentes, pero poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Tu correo electrónico, tus redes sociales, él sabe dónde estás, lo que estás haciendo, él está observando cada uno de tus movimientos. Como preguntó Serena, su voz llena de miedo. ¿Ha pirateado tus cuentas? El investigador dijo que su rostro está pálido. Es un hacker habilidoso y está usando sus habilidades para acechar. ¿Usted qué hacemos? Richard preguntó, su voz llena de desesperación. Cambiará todas sus contraseñas, asegure sus cuentas. El investigador dijo, su voz llena de determinación. Pondremos fin a esto, lo haremos seguro, pero las palabras eran una promesa hueca y Serena sabía que el peligro estaba lejos de terminar. Michael era implacable, su obsesión crecía. Sus tácticas se intensificaban cuanto más intentaban detenerlo, más decidido se volvía. Comenzó a dejar mensajes, notas crípticas que insinuaban sus planes. Volvió a mí, escribió sus palabras lleno de anhelo y desesperación. Estamos juntos, sabes que es verdad. El miedo de Serena creció y supo que el juego estaba lejos de terminar. Tenemos que detenerlo, dijo, su voz llena de determinación. Tenemos que hacerle entender que se acabó. Como Richard le pidió a su voz llena de miedo que podemos hacerlo, enfrentaremos. Serena dijo que su voz llena de
Resolución le hará ver que se acabó, que no seremos manipulados, que no seremos controlados, pero la confrontación estuvo llena de peligro y... Serena sabía que había mucho en juego. Lo haremos juntos. Richard dijo que su voz llena de amor y apoyo. Lo enfrentaremos juntos, pondremos fin a esto. Planearon la confrontación eligiendo cuidadosamente un lugar público, notificando a la policía, tomando todas las precauciones, pero Michael era astuto, siempre un paso adelante, siempre observando, siempre esperando él. Escogía el momento y el lugar, emboscando a Serena cuando salía del trabajo, sus ojos llenos de anhelo y desesperación. Serena susurró su voz llena de emoción: te amo, por favor vuelve a mí. No, dijo su voz firme. Se acabó, Michael. Tienes que seguir adelante. No puedo, dijo con lágrimas en los ojos. No lo haré, pertenecemos juntos. No, dijo su voz llena de resolución. No, tienes que dejarme en paz, tienes que detener esto. No, dijo su voz llena de determinación. No puedo. Y con esas palabras Serena supo que el juego estaba lejos de terminar, que el peligro era real, que las sombras del pasado seguían ahí acechando, esperando. Viendo el capítulo 7, el enfrentamiento final. La confrontación final era inevitable. Un enfrentamiento que se había ido gestando desde que comenzó la aventura. Nuestras vidas con miedo, tenemos que enfrentarlo, confrontarlo, hacerle entender que se acabó. Lo sé, Richard, dijo su voz llena de resolución, pero tenemos que tener cuidado, no sabemos de lo que es capaz, tomaremos todas las precauciones. Serena la dijo. Voz llena de resolución: lo haremos en público, con la policía cerca, nos aseguraremos de que estemos a salvo. Planearon la confrontación eligiendo meticulosamente un parque público, notificando a la policía, haciendo arreglos para que el investigador estuviera presente. No dejaron nada al azar, sabiendo que había mucho en juego. Pero Michael era astuto y siempre iba un paso por delante, y lo sorprendió confrontando a Serena cuando salía del trabajo. Te amo, Serena, susurró con su voz llena de anhelo. Por favor vuelve a mí. No, dijo con voz llena de resolución. Se acabó, Michael. No lo haré, dijo su voz llena de obsesión. No puedo. Con esas palabras el juego llegó a su clímax y Serena supo que el peligro era real, que había mucho en juego, que el enfrentamiento final estaba cerca. Se encontraron en el parque, con un público lugar, con la policía mirando desde la distancia, lista para intervenir si es necesario. Michael, Serena dijo su voz llena de resolución, se acabó, tienes que seguir adelante, tienes que dejarme en paz. No puedo, dijo su voz llena de desesperación. No lo haré, te amo, Serena. We belong together. Estás equivocada, dijo su voz llena de determinación. No pertenecemos juntos. Tienes que dejarlo ir, tienes que seguir adelante. No lo haré, dijo su voz llena de obsesión. No puedo. Tengo que, dijo su voz llena de resolución. Tienes que entender que se acabó, que nunca vamos a estar juntos, que tienes que seguir adelante. No puedo, dijo con la voz quebrada. No lo haré. Y con esas palabras llegó el final. Confrontación. Comenzó un enfrentamiento que estuvo lleno de tensión y drama, compasión y dolor. Te amo, Serena. Michael dijo su voz llena de emoción. Siempre lo es, siempre lo haré. Tienes que entender que tienes que volver a mí. No, Serena dijo su voz llena con determinación. No lo haré. Se acabó, Michael. Tienes que seguir adelante, tienes que dejarlo ir. No puedo, dijo su voz llena de desesperación. No lo haré. Eres todo para mí, eres mi vida, eres mi amor, eres mi todo. Estás equivocado, dijo su voz llena de resolución. No soy tu vida, no soy tu amor, no soy tu todo. Tienes que dejar ir, tienes que seguir adelante. La confrontación intensificó, la tensión aumentando, las apuestas aumentan. No te dejaré ir, Michael dijo con voz llena de determinación. No puedo, te amo, te necesito, haré lo que sea necesario para retenerte. No puedes retenerme, Serena dijo con voz llena de resolución. Tienes que soltarte. Tienes que seguir adelante. La policía la observaba desde la distancia, lista para intervenir, pero Serena sabía que esto era algo que tenía que hacer ella misma, que tenía que enfrentarlo, confrontarlo, hacerle entender con compasión. Pero no puedo estar contigo, no lo haré. Se acabó, tienes que seguir adelante, tienes que dejarlo ir. No puedo, dijo con lágrimas en los ojos. No lo haré, dijo con voz llena de determinación. Tienes que entender que se acabó, que nunca estaremos juntos, que tienes que seguir adelante. Y con esas palabras se dio cuenta, y Michael supo que era cierto, que se había acabado, que tenía que dejarlo ir. Su voz llena de dolor. Siempre lo sabré, lo que ella dijo, su voz llena de compasión. Pero tienes que seguir adelante, tienes que dejarlo ir. Y con esas palabras terminó la confrontación final. El peligro evitó la obsesión rota. Serena y Richard abrazaron su amor renovado, su fe restaurada. Sabían que habían enfrentado las sombras del pasado, que habían enfrentado el peligro, que habían triunfado sobre la obsesión. Se alejaron de la mano sabiendo que eran
más fuertes que eran más sabios que estaban listos. Para enfrentar el futuro al atardecer las sombras se retiraron y la tormenta terminó.